El juramento hipocrático que realizan los médicos establece que el médico debe garantizar y proteger la vida del paciente, aún en condiciones vulnerables y terminables de salud. El catecismo católico nos dice que cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Y los defensores de la eutanasia reclaman su derecho a morir de forma serena e indolora para evitar sufrimientos. Y para hablar de este tema, dos invitados. Monseñor Mauricio Vélez, bienvenido, gracias por estar aquí en Ágora en Teleantioquia. También saludamos al doctor Gustavo Quintana, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Y la primera pregunta para los dos. Hay que hablar de la vida. Si vamos a hablar de eutanasia, hay que hablar de la vida. Y entonces, ¿la vida es un derecho, es un don o es una obligación? Empecemos con usted, Monseñor. Pues hombre, nosotros ante la vida podemos decir que es un don de Dios. De esto parte nuestra religión, un don de Dios. Es un valor fundamental, no es un valor absoluto. Y cuando hablamos de un valor fundamental y de un don de Dios, estamos hablando de algo que nosotros debemos acoger, valorar, respetar, cuidar y llevarla siempre a ese orden y a ese estado de bienestar. Por eso el reto más maravilloso que tiene el ser humano es leer su proyecto de vida, es entender la vida y el cosmos, la vida y la naturaleza, la vida y lo trascendental, la vida y Dios. La misma pregunta, doctor Quintana, ¿es un derecho, es un don o es una obligación la vida? Coincido con Monseñor en que es un don, pero le añado que es una obligación. Nadie puede salir del útero de su madre a decir no quiero vivir. Entonces fíjate, siempre la vida la recibimos como una obligación y empezamos a ser dueños de ella alrededor de los 5 a 7 años cuando adquirimos el uso de razón. Fíjate que en esta etapa, en ese tiempo, es cuando los padres ya no manejan a sus hijos, empiezan a darle gusto a todos sus caprichos. Es muy curioso. No hay padre y madre que no quieran darle gusto a cualquier capricho de su hijo que tenga entre 5 y 7 años. Entonces, la vida se recibe como una obligación, es un don, y quien la maneja es el individuo, porque la posibilidad de autodeterminarse no le corresponde ni al Estado, ni le corresponde a los padres, y yo diría que por último ni siquiera nos corresponde a los médicos. O sea, cada quien va a encontrar que no habrá una ley que diga que los Albornoz tienen que ser arquitectos, que cualquier otro apellido deban ser abogados. Cada quien es dueño de su propia vida y de su propio derecho a determinarse. Ayúdenos a entender esa definición y esa palabra que es eutanasia. Y la pregunta también para los dos, ¿qué es eutanasia para usted? Para mí es muy sencillo. Viene de dos vocablos del griego. Eu, que quiere decir bueno, y thanatos, que quiere decir muerte. Es, en mi opinión,
el derecho que todo ser humano tiene de buscar para sí la mejor muerte. Porque fíjate que dentro de esto cabemos todos. Hoy en día que el Estado colombiano es un Estado laico, porque ya no nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús, sino que el Estado es laico, ¿por qué? Porque admite que dentro de los seres que gobierna puede haber los católicos, que tienen todo el derecho y son la mayoría, tienen también derecho los protestantes, tienen también derecho los islámicos, pero también tenemos derecho a aquellos que no creemos en Dios, o sea que también somos ateos. Y entonces esa posibilidad de determinarnos funge de igual manera para todos. Si un cristiano quiere esperar la muerte de Dios, tiene todo el derecho de esperarla. Si un islámico cree que con un cinturón de explosivos, con el cual cree que se va a acercar más a Alá, también tiene derecho, lástima de las otras vidas que se lleva. Pero nosotros los ateos que creemos que nacimos para ser felices y que tenemos el derecho de morir felices, acudimos también a determinar en qué momento, sin sufrimiento y sin indignidad, optamos por la muerte. Lo que buscamos en este programa siempre es escuchar diferentes puntos de vista con mucha altura para lograr que usted luego vaya tomando criterio. Monseñor Mauricio, la misma pregunta para usted, ¿qué es eutanasia? Miren, nosotros tenemos que enmarcar esto en un cuadro que cuando la Iglesia defiende la vida, que cuando la Iglesia habla de ética o habla de moral, ni la ética ni la moral son religión. La Iglesia recoge una ley natural. La ley natural enseña que la vida como valor fundamental hay que valorarla y hay que cuidarla. Cuando nosotros hablamos de una ética, estamos hablando de la ciencia de la libertad, Aristóteles, cuyo objeto es la verdad. Y me parece que el concepto verdad nosotros lo tenemos que ahondar y mirar si la veracidad sí está detrás de toda esta terminología y la intencionalidad que hay detrás de la terminología que nosotros vamos manejando. Entonces, en esa ciencia de la libertad es cierto que nosotros nacemos para ser libres, pero hay una máxima que nosotros no podemos perder de vista, y es que mi libertad llega hasta donde comienza la del otro. Pero también es importante mirar que la moral es el estudio de las normas y de los principios, y ese estudio de las costumbres humanas con base en normas y principios llevan a la persona a una opción fundamental. La tarea de nosotros está en las sanas costumbres, llevar a la persona a que le apunte a su opción fundamental. ¿Cuál es la opción que tiene para la vida? Valorando la vida, cuidando la vida, respetando la vida. Ahora bien, cuando nosotros unimos la ética y la moral, repito, eso no es religión, y los ponemos en función de la persona, entonces vamos recogiendo la historia del hombre, sus aciertos y desaciertos. La eutanasia ha existido por muchos siglos, en las diferentes culturas. Lo bello en torno a la eutanasia es que siempre ha tenido personas que están a favor, pero también personas que están en contra. ¿Qué es la eutanasia? Me preguntaría yo si vale la pena dejar solo el concepto de eutanasia y no aquellos otros conceptos que están en torno a ella. Porque eutanasia es abreviar la vida a causa de un dolor o una enfermedad. Sí. El doctor Gustavo lo dice muy bien en esa terminología griega, desde el tánatos, hablar de buena, tánatos, muerte, la buena muerte, me surgen tres interrogantes. El primer interrogante, disponer de la vida del otro, es una buena muerte. El segundo interrogante es yo decir quiero renunciar al dolor o a la enfermedad y opto por la muerte, es una buena decisión, es una buena muerte. Lo tercero es legislar y pedir una ley 31 para que nosotros universalmente regulemos la eutanasia, estamos propendiendo por una buena muerte. Entonces, es claro que la Iglesia no habla de encarnizarnos en el dolor, de encarnizarnos en el sacrificio, no.
Hombre, detrás del tema eutanasia hay que leer y qué entendemos por distanasia, qué entendemos por ortotanasia, qué entendemos por cacotanasia. Es que la distanasia es encarnizamiento terapéutico para prolongar sin sentido una vida donde ya no hay un remedio. Uno dice, no vale la pena. Ajá. Si yo vengo a hablar de una ortotanasia, ese orto, una muerte correcta, es decir, en el momento en que se debe, bajo la situación que debe, listo. O una cacotanasia, una mala muerte donde yo me impongo sobre el otro, me impongo valiéndome del dolor del otro, me impongo sobre el silencio cuando es un enfermo terminal o está en estado vegetativo. Es decir, hay muchos factores. Dice uno, ¿será que la ciencia que está para favorecer la vida tendrá que poner en su diplomatura eutanasia? Les pongo un ejercicio práctico. En este momento, detrás de esa pantalla de Teleantioquia, hay una señora, doctor Gustavo y monseñor Mauricio. Hay una señora que está con su esposo, desde hace 10 años tiene una enfermedad terminal, vegetativo, y lleva 10 años de sufrimiento. ¿Qué le diría usted a esa señora que nos está viendo en este momento? Repito, tiene a su esposo vegetativo durante 10 años. El sufrimiento no solamente ha sido para su esposo, sino para ella y toda su familia. Y entonces, ¿usted qué le respondería a esa señora? ¿Qué le diría a esa señora? Para mí lo importante en este caso es valorar el sufrimiento del enfermo, así esté inconsciente. Muchas veces estas personas que han perdido su conocimiento del todo, las verás llorar. ¿Qué significa ese llorar? Sufrimiento, ¿cierto? Entonces, yo digo, el que tendría derecho a establecer una conducta sobre sí mismo, desafortunadamente no lo puede expresar. El señor que está acostado hace 10 años. El señor que está acostado hace 10 años. Pero sus lágrimas son su lenguaje. Con sus lágrimas nos está diciendo, permítanme descansar. ¿Dónde se encuentra la justicia para que yo permanezca vivo si ustedes no están viendo sino como mi único lenguaje mis lágrimas? Y a esa misma situación, la señora que está en su hogar con ese esposo 10 años postrado, ¿qué le responde usted, monseñor Mauricio? Pues yo le respondería primero a la señora que no está sola, que en esta vida nadie ha ganado el examen de nunca morirse. Todos nos vamos a morir tarde que temprano. Pero en el momento en que yo voy llevando mi legado de vida, rex vivendi, rex moriendi, como se vive, se muere. Y en mi corazón está el recuerdo de ese esposo cercano, de ese hombre que un día en un altar me dijo sí, de ese hombre que con su presencia me expresó yo te amo, de ese hombre que posiblemente me dio hijos, de ese hombre que pudo recrear en el hogar un ambiente de gozo, de alegría, de orden, de esperanza, de ese hombre que a ella le brindó seguridad y estabilidad. Esas mismas lágrimas que pueden ir aflorando, y es verdad, en el estado vegetativo el cuerpo no deja de hablar. En el estado vegetativo los órganos siguen funcionando. En el estado vegetativo la ciencia va generando medios para que la permanencia en el tiempo ahí esté. Esas lágrimas no le pueden estar diciendo todo el tiempo sufro, me duele, tengo angustia. Esas mismas lágrimas me pueden estar diciendo te amo, gracias por estar aquí, me siento feliz al sentirte. Me duele no poderte expresar lo que siempre te he expresado, pero con mi presencia, valiéndome de esa máxima de Lorenzo Macario, donde está el verdadero amor, las palabras se estorban. Esas lágrimas pueden ser la elocuencia de un sentimiento. Esas lágrimas pueden ser la expresión de un amor profundo. Esas lágrimas pueden ser la presencialidad hecha vida. Esas lágrimas pueden decir hasta que la muerte nos separe y sigo vivo. Estamos hablando de la eutanasia, de la vida, de la muerte, del amor. Seguimos en Teleantioquia, aquí en Ágora.
Seguimos hablando en Ágora hoy sobre la eutanasia. Monseñor Mauricio, hablaba usted del amor y le hago esta pregunta. ¿Es tan sagrada la vida que esa señora que tiene a su esposo en estado vegetativo durante 10 años tiene que seguir esperando perpetuamente, así el sufrimiento esté latente en toda su familia? Pues cada organismo es distinto, cada persona es distinta. Cada enfermedad, así nos la diagnostiquen con un nombre concreto, en cada paciente tiene una manera de reaccionar diferente. Yo no hablaría que la mujer, la esposa, está sentenciada a un profundo dolor. Yo no diría que está sentenciada a una eterna angustia. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su tiempo. Está ese texto bello del Eclesiastés. Momento para nacer, momento para morir. Pero considero que si hay algo que a una persona le queda como una profunda satisfacción para su vida, es que estuvo al nivel, a la altura, al cuidado de las exigencias del presente. Y si entre esas exigencias del presente hay un esposo en un estado vegetativo, repito lo de ahora, ella no está sola. Es que la sociedad no nos puede sentenciar al individualismo, pero sí sé que puede estar experimentando en su corazón lo que un día uno dice, y no es romanticismo: yo me entrego a ti por tu esposo, por tu esposa. Prometo permanecerte fiel, respetarte y amarte durante todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad. ¿Qué tal que uno enfermo sea un chip o sea un switch para decir hasta aquí llega el amor? ¿Qué tal que uno tuviera como elemento que la enfermedad sea causa de ruptura y simplemente de decir no quiero vivir? Hay personas que dicen no quiero vivir y el grito es unánime. Lo que están diciendo es quiero vivir, te quiero sentir, te quiero experimentar. ¿Quién soy yo para tomar la decisión sobre un ser en un estado vegetativo, el caso que nos ocupa en este momento, para tomar decisiones por él? Sí, la vida es un valor fundamental, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es maravillosa. Pero yo no digo que la vida vale porque yo esté aliviado, o que la vida tiene sentido porque yo lo tenga todo, o que se justifica vivir porque no me falta nada. No. Hombre, el amor a mí me da la escuela para entender cómo yo puedo acercarme a ese ser, porque el matrimonio es tan bello, la relación de una pareja es tan bella, que uno comienza siendo un yo y un tú, y terminamos en un nosotros. Y ya uno inclusive es capaz de leer la necesidad del otro, así no me hable. Inclusive yo tengo la historia de él para saber qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar para que en su realidad biológica los órganos siguen vitales. La medicina no puede decir cuál es el límite de captación, el límite de lectura que tiene un enfermo en estado terminal. Pero yo le expreso el amor, la caricia, mi voz, mi música, el estar ahí presente, mi calor humano, eso habla. Entonces es ahí donde yo digo, uno tiene un todo para darlo y la vida para agradecerlo. Doctor Quintana, los médicos hacen un juramento, el juramento hipocrático, ¿cierto? Ese juramento dice que ustedes están para salvar vidas. Fíjate que hay una gran diferencia en salvar la vida, pero no damos la vida. Cuando yo atiendo un parto, no se puede pensar que yo le di vida a un ser humano, se lo dio su propia madre. Ahora, de todas formas, volviendo a lo que Monseñor decía, siempre que sea previsible el que una persona que está en absoluta inconsciencia, que no puede recuperar conocimiento
y que su último fin será morir, yo también podría decir, el afecto de esa señora que lo acompaña, podría decirle, ven que yo te acompaño a que descanses. Entonces usted dice que el amor que tiene esa señora por su esposo debería llevarla a practicarle la eutanasia. Posiblemente. Desde el amor. Desde el amor. Ajá. O sea, yo mismo digo, fíjate que hay varias clases de asesinatos. Una persona que le quita la vida a otra porque simplemente tenía una diferencia con él o por cualquier motivo aún sentimental, le quita la vida a otra, esa persona que pierde la vida nunca le manifestó al que se la quita si quería perderla. Un sicario, por dinero, también le va a quitar la vida a otra persona a la cual jamás le va a preguntar, ¿usted quiere o no vivir? Nunca se lo va a preguntar. Pero fíjate la diferencia filosófica tan importante cuando yo le quito, le ayudo a un ser humano que suplicante y consciente me dice, si mi próxima salida es mi muerte, no tengo por qué sufrir, ayúdame a tener mi muerte. La diferencia filosófica entre el asesinato y el sicariato con la eutanasia es absoluta, porque yo ayudo a un individuo que me está pidiendo, ayúdame a morir. Usted es un médico que ha practicado ya varias eutanasias. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia y cómo fue tal vez la primera. Bueno, la primera fue hace muchísimos años. O sea, yo empecé a practicar eutanasia sin siquiera tener conciencia de que eso estuviera castigado por la ley. La primera eutanasia que hice la hice hace más o menos 38 años. Y la despenalización de la eutanasia en manos de otro antioqueño ilustre, doctor Carlos Gaviria, que desafortunadamente hoy día no nos acompaña. Fíjense ustedes que tanto en Antioquia se puede dar mucho catolicismo como mucho humanismo. ¿Por qué? Porque se considerará por vías humanísticas. La pregunta mía es, ¿tenemos o no derecho los seres humanos ilustres, como el doctor Carlos Gaviria, a cambiar las normas que siempre existieron sobre la eutanasia, sobre el morir? Por eso yo decía en lo primero que hablé, permítasenos a todos tener la muerte que deseamos, ¿cierto? Porque fíjate que aún hay algo más, es mucho más elegible el vivir dignamente que el morir dignamente, Sí. así sea ese mi oficio. Pero no me respondió exactamente la pregunta. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Obviamente no va a decir nombres, pero ¿cómo Sí. fue esa primera eutanasia que usted practicó y que, según usted, le permitió descansar a ese ser humano y esa familia? Mira, todo empezó porque dentro de mis estudios de gerontología empecé a visitar a muchos ancianos a los cuales los médicos les habíamos dicho, vete a tu casa a esperar que te llegue la muerte. Y eso para mí equivalía a dictarles una sentencia de muerte. ¿Y quién realiza esa sentencia de muerte? La respuesta mía, la única persona que puede realizar esa sentencia de muerte es el individuo mismo, porque él es la única persona que conserva voluntad sobre su propio ser para poder decir, me quiero morir. Y si existiera algo dentro del organismo del ser humano que nos permitiera decir, no quiero seguir respirando, no quiero que mi corazón siga latiendo, detente y me voy, habría muchos que habrían tomado esa posibilidad. Pero resulta que eso no es posible. Además, hay una cosa muy clara. ¿Cuándo has visto tú que un suicida
no disponga de su propia vida. Entonces la pregunta mía es, ¿el hecho de que un ser se suicide, para mí, está verificando que no es únicamente Dios el dueño de la vida? La vida puede ser tomada por un individuo que ejecuta su propio suicidio, porque mencióname un solo momento en que Dios haya impedido que un suicida tome por sí su propia vida. Sí, ¿qué responde usted, Monseñor Mauricio, a esa pregunta? Pues ahí hay varios elementos que tenemos que ir recogiendo. Lo primero, es claro que la vida no depende del médico. Cuando una persona llega al momento del parto, el médico ejerce un procedimiento para favorecer el origen de una vida biológica en relación con el mundo, pero no en relación consigo misma. Es decir, desde el momento en que el espermatozoide fecunda ese óvulo, ahí hay vida humana. Una vida humana tan bella que la mamá, diciendo no lo quiero tener, sigue en su unitotalidad desarrollándose. Así la orden cerebral sea no quiero seguir adelante con este embarazo, con esta gestación, sigue adelante en ese ciclo de los 9 meses. El médico favorece el que se integre a una realidad de lo social, al mundo. Pero fíjense que cuando empieza ese legado de la vida, la Iglesia es muy sabia, muy sabia. Por algo decimos que es madre y maestra. Comencemos diciendo dos cosas, es que la Iglesia no tiene un desarrollo científico para decir que la Iglesia tiene un staff de ciencia para dictaminar esto y esto. No, la Iglesia se basa en la ciencia del mundo, y va cogiendo elementos. Es muy particular que la ciencia, por un lado, nos esté hablando en favor de la eutanasia, médicos, y otros médicos que tienen la misma ciencia en favor de la vida. Qué particular que la ciencia, por un lado, favorezca la eutanasia, la misma ciencia, médicos, estén diciendo no a la eutanasia. Pero es la riqueza de nuestra cultura. Claro. El punto a favor y el punto en contra. Sí, señor. El doctor Quintana decía, la señora que está en este momento en su casa con su esposo vegetativo durante 10 años, puede tener un acto de amor y llevar todo el proceso de la eutanasia. Pero usted también podría decir, Monseñor, que esa señora podría esperar un milagro. Fíjense que yo diría en esto algo muy simple. Así como el médico no da la vida, porque la vida simplemente está ahí. El médico tampoco puede dar la muerte. Es que un médico no se hizo para que la persona se sienta favorecida por él para un buen morir. ¿Quién soy yo, médico, para brincarme un juramento hipocrático donde yo debo favorecer la vida y decirle sí? Esta persona ya no tiene viabilidad, esta persona está sufriendo en demasía, situación ya es irreversible, simplemente tomo mi ciencia ante la solicitud o del enfermo, con un consenso informado, o de la familia, cuando él no tiene conciencia, y empieza el médico simplemente a decir, la ciencia está para interrumpir esa vida, imposible. Doctor, yo aquí, en esto, frente a la esposa, yo le diría, hombre, nosotros no podemos tomar esa decisión. Yo prefiero 1000 veces valerme de la ciencia, es que la ciencia no es arcaica. Qué particular, la ciencia ha evolucionado, hoy tenemos un desarrollo de la ciencia bellísimo, donde uno mira y se sorprende cada día más, y nos va a ganar el cuidado de un enfermo, así está en una fase terminal. Ciencia, ¿dónde estás? Ciencia, ¿cómo está el acompañamiento a esa persona que puede tener un agotamiento? Sociedad, ¿dónde estás? Donde mis impuestos no están como para que simplemente construyan un puente. Yo puedo crear vías de solidaridad, de asistencia, de acompañamiento a esa mujer heroica que cuidando a su marido le está hablando al mundo y está diciendo
yo no voy a disponer de esta vida de este hombre. Nos está dando es un ejemplo de amor, un ejemplo de lo que significa un vínculo, porque esa mujer no se le está quitando la responsabilidad. Es que hace poco vi un video de una señora que toma la voz para despedirse de sus amigos vía WhatsApp, sus 2 hijos favoreciéndole, odontóloga de profesión, 72 años, lúcida, una mujer capaz, le diagnostican un cáncer y se aplicó la eutanasia. Estoy hablando en este tiempo de pandemia. Yo digo, qué tristeza que unos hijos le presten un celular con una línea WhatsApp, despidiéndose de todos como si fuera el diccionario o un directorio telefónico, vamos por la tía tal, una mujer lúcida que podía darle al mundo ideas, que podía darle al mundo elementos, experiencia, descripción de su enfermedad, un cerebro funcionándole en un gran nivel de capacidad. Y hoy hablo de difunta, es injusto. Este es Ágora en Teleantioquia. Doctor Gustavo Quintana, ¿cómo es el proceso de una eutanasia? Mira, yo debo tomarle una vena al paciente, porque la aplicación de estos medicamentos para que actúen de forma eficiente y corta se debe hacer por vía venosa. Una vez que yo obtengo una vía venosa en el paciente, lo primero que le inyecto es un anestésico en una dosis generalmente doble de la que podría necesitarse. Tan es así que si el paciente continuara vivo, estaría bajo anestesia entre 6 y 7 horas. Eso me permitiría o sacarle la matriz o sacarle la próstata, lo que tú quieras. Una vez que se termina de aplicar el anestésico y que ya tenemos la seguridad absoluta de que el paciente no va a sentir su propia muerte, se aplica un despolarizante cardíaco. Ese despolarizante cardíaco va a detener las pulsaciones del corazón en diástole, no en contracción. No se producirá ningún infarto. Entonces, a partir del momento en que el corazón se detiene, el mismo metabolismo del paciente va a consumir todo el oxígeno que queda en la sangre de ese paciente en más o menos 4 minutos. Ahora, para nosotros, la gasolina de un carro es el oxígeno. Un carro que se queda sin gasolina no puede seguir andando a no ser que le vuelvas a poner gasolina. Entonces, como no se hace en ese momento ni aplicación de oxígeno, ni se hacen maniobras de resucitación, el paciente va a fallecer más o menos entre 6 y 10 minutos. Ahora, cuando tú miras la cara de estos pacientes que fallecen por eutanasia, encontrarás casi que una expresión de tranquilidad y felicidad. Nunca verás un mohín doloroso. ¿Y cuál es la expresión de ese acompañante, de esa esposa, como decíamos ahora? Generalmente yo me quedo callado. Entonces yo espero a que pasen los minutos y al cabo del cuarto de hora les digo, él ya se fue. Me voltean a mirar extrañados y me dicen, doctor, pero si solamente está dormido. Yo les digo, sí. Esa es la expresión que ustedes encontrarán. Simplemente se durmió, pero en un sueño que no le permitirá regresar. Lógicamente, siempre que acompañamos una muerte, va a haber una elaboración de un dolor. Si nos duele la muerte de un perrito, si nos duele la muerte de un gatico, si nos duele la muerte de una mascota, ¿cómo no nos va a doler la muerte de un ser querido? Sí. Pero esa elaboración de ese dolor, antes o inmediatamente, ¿quién juzga cuándo se debe hacer? Y cuando todos generalmente que saben que su ser querido está sufriendo de tal forma que quisiera finalizar ese dolor porque está consciente y está pidiendo que lo ayudemos a morir, no podemos encontrar al menos que estableceremos un respeto, así no hubiera coincidencia de criterio, respecto
de la voluntad del que se quiere ir. Y ese señor, esa señora que acompañó a su esposo, se siente culpable. Desde el catolicismo, en el sacramento, en el mandamiento donde se dice no matarás, ella quedará con ese sentimiento de culpa. Yo me pregunto lo siguiente, mira, sí. hay algo muy importante. ¿Tú te imaginas, si Dios existiera, que Él está a la cabecera de un moribundo con una espada para castigarlo? No, Él está con sus brazos abiertos esperándolo. Dios es misericordioso si creyéramos en Él. ¿Puede Dios querer el sufrimiento de un moribundo? Yo digo que no. Si Dios es misericordioso, Él tiene que estar esperando con sus brazos abiertos a la persona que en algún momento llega a donde esté. ¿Qué diría usted, monseñor? Pues hombre, hay personas que pueden decir yo no creo en Dios. Y si en el momento de su muerte se da cuenta que Dios sí existe, lo perdió absolutamente todo. Hay personas como yo que digo creo en Dios. Si en el momento de la muerte me doy cuenta que Dios no existe, no perdí casi nada. Pasé viviendo en el amor, creyendo, confiando y aspirando a un bien eterno y trascendental. Cuando a mí me forman para una vida eterna, para un reino de los cielos, para un proceso de salvación, eso no es simplemente un concepto, es un estilo de vida, un estilo de vida. Y en ese estilo de vida yo entiendo que así como la ciencia, por muy avanzada que esté, no da vida, la ciencia manipula vida, pero no da vida de cero. ¿Quién es la ciencia para disponer quién debe morir o quién no debe morir? ¿Quién es la ciencia para tomar una sobredosis de morfina y llevar plácidamente a que una persona duerma al mundo? ¿Qué es la ciencia para jugar, digamos, perdóneme, empleo la palabra jugar entre comillas, para jugar con su saber y simplemente decir es el momento para yo disponer de esta existencia? No. Hombre, yo no puedo irresponsablemente llegar ante una persona que tiene un enfermo terminal, decirle, espere un milagro. Me parecería someter a Dios a un juego. Me parecería poner a Dios en función de un acto vanidoso. Me parecería someter a Dios a el manejo de una conceptualidad humana. No, yo tengo que ser consciente que ahí hay una persona, ahí hay una persona. Esa persona yo la tengo que cuidar y la tengo que valorar. Esa persona no es responsabilidad solo de esa señora. Esa persona es una responsabilidad, somos socios de una sociedad, de un Estado. Esa persona es responsabilidad de todos los que tenemos que ver con el humanismo, absolutamente todos. Unos desde una línea espiritual, otros desde una línea científica, otros desde una línea investigativa. Todos tenemos que ver con esa persona. Entonces, en el momento en que yo soy vulnerable, un Estado, una sociedad debe confluir hacia esa persona. Sí, yo puedo decirle a la persona, mire, plácidamente vamos a ponerle un anestésico, una anestesia, luego vamos a ponerle esta dosis de morfina, sobredosis, y simplemente cegamos la vida. Me puedo quedar en silencio, luego decirle ya descansó, perfecto, pero perdónenme, es que no es justo que yo lleve en un momento de placidez, de serenidad, decir descansó, donde la conciencia, y entiéndase conciencia por el sagrario más profundo que tiene toda persona en lo profundo de su corazón, la conciencia siempre le estará generando un interrogante, siempre, y morirá con ese interrogante. Tomé la decisión acertada. Me faltó a mí estar a la altura del cuidado de ese ser que yo amo. Lo que yo hice sí fue un ejercicio de amor. Y créame que la conciencia a uno le va mostrando, si es una conciencia veraz, la conciencia me va a decir, me equivoqué. Porque así la ley positiva me diga, se despenaliza, sea el aborto o la eutanasia. Estoy disponiendo de lo que no me corresponde. Estoy disponiendo de una vida que no es mi vida. Estoy disponiendo y sometiendo a una persona con mis derechos sobre sus derechos. Toda persona tiene derecho a morir. Y así como venimos a una vida libremente, considero que la muerte
y en eso estoy seguro, también debe ser en el momento de la ortotanasia, en el momento correcto. Y el momento correcto es cuando biológicamente nosotros ya no tengamos la viabilidad de vida, pero yo no tengo que tomar atajos, ni tengo que tomar decisiones. La gente hoy le está teniendo miedo a la muerte, le está teniendo miedo a la soledad, le está teniendo miedo a la enfermedad, los hospitales le están teniendo miedo a la ocupación sin sentido de camas, estamos buscando un factor económico que se impone sobre la realidad de prolongar la vida, y uno se pregunta, pero por Dios, Estado, ¿dónde estás? Y me sorprende, siglo XXI, que estamos nosotros en un gran nivel de ostentación y desarrollo científico, todavía teniendo la situación arcaica de disponer de una vida. Mi mamá se llama Olga Cecilia Orrego Salazar. Ella era muy fuerte, valiente, muy decidida, como muy llevada de su parecer. Cuando se le metía algo en la cabeza era más fácil quitarle la cabeza que la idea. Empiezan unos síntomas neurológicos, pérdida del equilibrio, se caía muchísimo, de hecho nos pegó varios sustos así, se le durmió una parte del cuerpo, fue muy difícil el diagnóstico, casi no dan porque es una enfermedad difícil de diagnosticar y es neurodegenerativa, entonces fue progresiva, que es esclerosis múltiple. Me acuerdo que fue una vez que estábamos saliendo de la ducha, yo la estaba ayudando a bañar y de repente me va diciendo, es que ni siquiera me puedo suicidar, ni siquiera tengo la capacidad física para acabar yo con mi propia vida y realmente yo me quiero morir. Yo estaba estudiando, conocía la legislación de eutanasia. En Colombia tenés esta opción. Tenemos que hablar con el médico a ver cuál es el procedimiento, porque sé que es legal, pero no conozco el proceso. Nosotros fuimos donde el médico, que ya era un médico paliativista, nos dijo hay que hacer un documento de voluntad. En ese momento, hoy hay unos formatos y hay un montón de cosas para eso. En ese momento era una carta donde ella expresara su voluntad pues, de morir dignamente porque ya los cuidados paliativos no le estaban funcionando. Después de que le dieron el aval médico, esa última noche en la casa, mi hermano y yo le montamos un video con fotos, con cosas como para despedirnos de ella, donde el video habla de que tiene una canción muy bonita de una amiga que se llama Mi Mayor Orgullo. El médico llegó, nos explicó pues, los medicamentos que le ponen, los efectos que puede tener en el cuerpo por si había alguna reacción o algo no nos fuera a asustar. Le dieron para quitar la ansiedad, la benzodiazepina. Le empezó a dar sueño, dijo, bueno, yo me voy a ir quedando dormida porque estoy ya con mucho sueño. Obviamente todos nos tensionábamos, nos quedamos callados, sabíamos lo que iba a pasar después y de repente ella va preguntando por qué nadie se ríe, que es el tatuaje que me hice en el brazo. Y ya, lo siguiente es que murió, ya el médico nos dijo, listo, el corazón paró, se demoró 20 minutos, no se demoró más. Ella murió sonriendo, reclamando porque no nos estábamos riendo, y muy tranquila, contenta, y escuchando La vida es un carnaval. Vamos llegando al final de este Ágora dedicado a la eutanasia. Y una pregunta final para ustedes dos, agradeciéndoles su tiempo y su deferencia para con Teleantioquia y con este espacio de debate y de opinión. ¿Es, doctor Gustavo, la eutanasia un acto de amor? Para las que yo he practicado, yo no puedo hacer una eutanasia sin amar a mi paciente. Yo bien quisiera poder colocarlo sobre mis rodillas, tomar su mano y con la otra mano proceder a hacer el procedimiento. ¿Por qué? Solamente cuando se ama a un ser que sufre, cuando se tiene la evidencia de que Él es dueño de su voluntad y Él te está rogando que lo ayudes a terminar, solamente amándolo
es como puedes ayudarlo. Yo de alguna manera digo que yo cumplo el papel de Caronte en la Sagrada Comedia, que llegaban los muertos con unas moneditas de oro al sitio donde estaba su barca, él los montaba en su barca y los llevaba al otro lado de la laguna Estigia, donde supuestamente estaba la eternidad. Pero fíjate que Caronte regresaba vivo. Entonces, tenemos que entender que quien ayuda a un ser humano que te está pidiendo que lo ayudes a terminar, no tiene por qué sentirse culpable de aquello que hace, porque está haciendo un acto que no hay sino amor en el fondo. Muy bien, misma pregunta y agradeciéndole también su tiempo, Monseñor Mauricio. ¿Es la eutanasia un acto de amor? César, yo diría que es un acto de soledad, que es un acto de necedad, que es un acto de impotencia. Es un acto donde la historia misma a uno se lo cobra y la conciencia a uno se lo lee y se lo relee. Yo diría que el verdadero amor es entender que hasta el último momento di todo lo de mí para que el otro tuviera la capacidad de sentir lo que es ser miembro de una familia. Dios está vivo, no es Caronte con su barca y la moneda. Dios no va y viene, Él está. Y lo más maravilloso de Dios es que siempre tiene algo que mostrarnos y que enseñarnos. El hombre neciamente opta por la eutanasia, pero Dios nos está diciendo siempre hay que optar por la vida, porque es un don maravilloso. Para mí en este momento, y conversando con el doctor Gustavo, el verdadero acto de amor, y tomándome la vocería de la Iglesia, de la fe de Dios, es decirle, no me haga más eutanasias y no aconseje más la eutanasia, porque yo digo que el hombre necesita, en las expresiones de Gabriel Marcel, entender lo que es el amor. Es un dar sin esperar recompensa recibiendo, o Pablo nos lo dice, es comprensivo, es servicial, no es egoísta, no busca el mal. La eutanasia es un acto egoísta. Ágora continúa en su casa, en su hogar. Ya tienen los dos puntos de vista para que se forme su criterio y pueda también conversarlo en familia. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en Teleantioquia, que emociona.